Muchachos, buenas noches. Vamos a empezar hoy con la clase de hoy. Eh, la idea es que recuerden que estas clases van a estar grabadas y van a ser montadas en el Classroom para que en el momento que quieran las puedan repasar. Bueno, entonces el tema, el tema Luisa, yo pienso que en este momento me estás preguntando por las notas, ¿cierto? En este momento con las notas paradas, pues eso no tiene como relevancia. Yo ya estoy avanzando en la calificación, pero pues no hay afán de tener esas notas. En este momento, pues las notas creo que es lo menos relevante en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy corresponde a columnas circulares. Entonces, vamos a partir de que tenemos una columna circular que está sometida a carga excéntrica. Entonces aquí se ve la sección circular. Esa sección circular tiene un diámetro de, la carga está excéntrica, digamos que la estamos poniendo acá, está excéntrica, y esa carga está a una distancia E del centroide plástico. Aquí vamos a tener el refuerzo dispuesto simétricamente en el perímetro de la sección, o sea que en este caso también el centroide plástico y el centroide geométrico van a coincidir. Listo. La sección tiene una serie de barras, una barra cualquiera, por ejemplo en este caso esta barra, la vamos a denominar la barra I, esta es mi barra I. Esa barra tiene una distancia desde el punto de la sección más cercano a la carga hasta el centroide de la barra, tiene una distancia de su I, y el área de acero que tiene esa barra, coloquémoslo acá para que quede más claro, esa área la vamos a llamar a su SI. El área que tiene esa barra, la barra I, la vamos a denominar a su SI. ¿Listo? O sea que yo voy a tener, así como en la sección rectangular, para cada eje de barra o para cada barra en este caso voy a tener un área, un D sub I, o sea por ejemplo para esta barra voy a tener un D sub 1, una sub S1, para la barra 2 un D sub 2 y una sub S2 y así hasta la barra N. ¿Listo? Entonces, aquí estoy girando la sección, aquí es como si la carga estuviera por acá, acá está la carga P, en este punto entrando a la hoja al computador. Aquí estaría la carga P sub n entrando al plano de la hoja. Entonces nosotros tendríamos nuestra sección circular y por acá estarían las barras. Entonces vamos a empezar con el análisis de la sección. Entonces para el análisis de la sección empezamos con las deformaciones, hacemos el diagrama de deformación hasta la sección inicial antes de aplicar carga es esta. Cuando aplico carga ya sabe que sección plana antes y después de la deformación. Acá está la sección después de la deformación. Aquí está la máxima deformación del concreto que es .003. Acá vuelvo y hago un pare para recordarles que en este caso vamos a mantener la misma convención de signos que vimos en las secciones rectangulares, donde para cargas de compresión, para deformaciones de compresión, perdón, la deformación la vamos a considerar positiva, o sea, vamos a decir que es positiva cuando la carga es de compresión, con la deformación es de compresión, y vamos a decir que la deformación es negativa cuando la deformación es de tracción. Entonces aquí tenemos deformaciones de compresión. Esta es la máxima deformación que puede tener el concreto a compresión, que sabemos que ese sub y vale .003. Aquí tengo la altura del eje neutro, que es la que denominamos C. Recuerden que el eje neutro está acá. Y para la barra I, recuerden que por acá tengo la barra I. Y para esa barra I, esa deformación la vamos a denominar SI. Esa su SI es la deformación que tiene la barra que está en el eje I. O sea que para cada eje
para cada uno de los ejes yo voy a tener una deformación asociada. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular esa deformación? Simplemente hacemos triángulos semejantes acá, en el diagrama de deformaciones, y llegamos a que E sub SI, si quieren escribámoslo acá, E sub SI, regálenme un segundo, lo pongo más pequeño para que se vea mejor. E sub SI, vamos a decir que es igual la deformación. Vamos a decir que es igual a .003 por C menos D sub I sobre C. Recuerden que eso sale simplemente de hacer triángulos semejantes acá en el diagrama de deformaciones. Listo, con las deformaciones conocidas, con estas deformaciones conocidas, entonces vamos a ir a calcular los esfuerzos. Entonces, para el cálculo de los esfuerzos vamos a seguir manejando o continuamos con la misma convención de signos, que son esfuerzos positivos son esfuerzos de compresión y esfuerzos negativos son esfuerzos de tracción. Entonces, ¿qué esfuerzos tenemos? Tenemos los asociados al concreto que está con presión y los asociados a las barras. Entonces, los asociados al concreto ya sabemos que es una distribución rectangular donde este esfuerzo promedio es 0,85 F'C y donde la altura del rectángulo es A, que es beta 1C. Adicional a eso, donde tengamos una barra, miren, donde hay cada barra hay un esfuerzo. Si la barra está deformada con presión, el esfuerzo es de compresión, como en estos casos de acá. Miren acá, este y este. Estos esfuerzos serán de compresión. Y si la barra está deformada de tracción, entonces los esfuerzos son de tracción. Para la barra I, miren esta que es la barra I, ese esfuerzo, este esfuerzo que se está generando acá, lo vamos a denominar F sub S y ese será el esfuerzo que está aplicado en la barra I. Entonces, para la barra I el esfuerzo es F sub SI. Listo, con esas fuerzas aplicadas, con esos esfuerzos aplicados voy a poder calcular las resultantes de fuerza. Y aquí en las resultantes de fuerzas también mantenemos la misma convención de signos. Positivos compresión, negativos tracción. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tengo la fuerza externa P sub N, que recuerden que está a una distancia, aquí voy a tener una distancia E, que es la excentricidad, a una distancia E del centroide plástico de la sección, y aquí están todas las fuerzas internas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Pues la fuerza interna asociada a la compresión en el concreto, más todas estas que son las fuerzas asociadas a las barras, a los esfuerzos en las barras. Entonces, la resultante de compresión en el concreto es igual a ¿qué? Recuerden que esta resultante simplemente es el volumen de esfuerzos que hay aquí en este diagrama. Es el volumen de esfuerzos que hay en el bloque rectangular. Entonces, ese volumen de esfuerzos es igual a ¿qué? Simplemente va a ser este esfuerzo promedio multiplicado por el área en la que está aplicado ese esfuerzo. Entonces, miren, el esfuerzo es 0,85 F'C. Y nos vamos a devolver con el punto más bajo que hay acá, nos vamos a devolver hacia la sección y vamos a ver cuál es la porción de la sección que está sometido a este esfuerzo de compresión. Entonces nos damos cuenta que este pedazo, este que está acachurado, es la porción de la sección que está sometida a compresión. O sea que la resultante de compresión en el concreto simplemente va a ser igual a este esfuerzo por el área de la sección que está a compresión. Entonces por eso aquí la llamamos multiplicado por el área compresión. Y donde está cada una de las barras, vamos a tener una resultante, donde la resultante que hay en la barra iésima es simplemente va a ser el área que tiene la barra I, va a ser el área que tiene la barra I multiplicado por su esfuerzo. O sea, será igual a su SI por F sub SI. ¿Listo? Recuerden, esto es lo mismo que teníamos en la sección rectangular. Simplemente que en la sección rectangular aquí el área que se generaba, recuerden,
aquí estoy tratando de dibujar un rectángulo, pero no me quedó tan fácil. El rectángulo, no, mejor lo voy a dibujar. Déjenme en un segundo, yo lo dibujo mejor. Voy a traer un rectangulito acá. Voy a dibujar un rectángulo. Entonces miren, el rectángulo era así, ¿cierto? Esta era digamos, la sección rectangular, digamos, sería así. Entonces, esta resultante de compresión en el concreto era el esfuerzo, que era 0,85 F'C, multiplicado por la porción, por el área compresión. ¿Y el área compresión era igual a qué? Era igual a la altura A por el ancho B, cuando era rectangular. Pero acá no es una sección rectangular, sino que es una sección circular. Entonces el área compresión, en este caso, simplemente va a ser el área de este sector circular que está churado acá, que es el que estamos mostrando ahí. Listo, esa digamos es la diferencia que tendríamos con la sección rectangular. Voy a borrar acá. Eso les queda en el video para que lo tengan claro. Listo. Entonces aquí ya tengo todas las fuerzas asociadas y con esas fuerzas asociadas, entonces simplemente lo que tengo que hacer es garantizar el equilibrio estático en la sección. Entonces, para garantizar el equilibrio estático, pues simplemente tengo que hacer dos cosas. Tengo que garantizar que la sumatoria de fuerzas en la sección sea igual a cero y que la sumatoria de momentos en la sección también, la sumatoria de momentos que se da en la sección con respecto a un punto cualquiera, aquí va a ser con respecto al centroide plástico, eso va a ser igual a cero también. Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza externa, que es P sub n, miren, la fuerza externa, que es P sub n, va a ser igual a la suma de las fuerzas internas. ¿Cuáles son las internas? Ah, pues son la resultante de compresión en el concreto, que es este primer término. Este primer término es la resultante de compresión en el concreto, este que estoy subrayando acá, que ya dijimos que era 0,85 F'C por el área compresión. ¿Y a eso qué le sumo? Le sumo la sumatoria de las fuerzas en las barras, que simplemente va a ser la sumatoria de A sub SI por F sub SI. ¿Listo? Si revisamos esta ecuación con respecto a la que vimos para la sección rectangular con refuerzo en dos caras, recordemos, esa era igual a 0,85 por 0, perdón, era P sub n igual a 0,85 por F' sub C por A por B. Regáleme un segundo, yo pongo el por A por B más, si ustedes recuerdan, allá era la sumatoria, voy a poner así, la sumatoria de los A sub SI por F sub SI, donde esto, ya le voy a cambiar acá esto en symbol, y en symbol ya queda sumatoria. Aquí les voy a colocar que esto es para sección rectangular, refuerzo, refuerzo en cuatro caras. Entonces, si recuerdan, esa es la ecuación que vimos la clase pasada. Si la comparamos contra esta, miren que la forma es exactamente la misma. ¿Qué es lo único que está cambiando? Ah, simplemente está cambiando el tema de cómo calcular el área compresión. Miren, acá el área compresión era A por B, y en este caso, como es el área de un sector circular, la vamos a poner simplemente indicada como área compresión. Pero la ecuación en su esencia es exactamente igual. ¿Listo? Bueno, ahora miremos qué pasa con la ecuación de la sección del momento. Entonces, para el momento flector, entonces tenemos, aquí voy a hacer un arreglito porque esta chica no escribió todo. M sub n, que buen Arial, M sub n, que es igual, este sería P sub n por E, es igual, un poco más grande,
Entonces miren, el momento, el momento es, ya sabemos, es P sub n por la excentricidad. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a 0,85 F'C por el área de compresión, que esa es esta resultante de compresión en el concreto. Y vamos a decir que la distancia que hay. Ah, bueno, esta fuerza de compresión en el concreto, ¿dónde está aplicada? Está aplicada en este centroide. Está aplicada en este en el centroide, perdón, está aplicada en el centroide de esta área de compresión. Entonces vamos a decir que ese centroide está ubicado por acá. Y la distancia que hay desde ese centroide hasta el centro de la sección lo vamos a denominar X barra. Les voy a mostrar otra gráfica que es esta, que es la del libro de MacGregor. Entonces lo que estoy mostrando es el centroide del área de compresión que está por acá y estamos diciendo, aquí lo llamaron Y barra, pero yo lo estoy llamando X barra. Entonces la distancia que hay desde ese centroide, de ese sector circular hasta el centro de la sección, lo vamos a llamar Y barra, que es el que estamos colocando acá, X barra. X barra es la distancia que hay desde el punto, desde el centroide de esta área de compresión hasta el centro de la sección. Entonces, el brazo de palanca para hacer momentos al centro de la sección de esta resultante de compresión es 0,85 F'C por área compresión, que es este primer término de acá, y eso lo multiplico por X barra. Listo. Y a eso le sumo las resultantes de las barras, y esa resultante de la barra simplemente va a ser igual a el área por el esfuerzo, esta es la fuerza, y eso lo tengo que multiplicar por la distancia que hay desde cada barra hasta el centro de la sección. Esa distancia simplemente va a ser, miren, la distancia que hay desde este punto hasta este punto será, desde acá hasta arriba se llama de su I, desde este punto. Miren, desde acá. Regálenme, mejor yo hago líneas aquí. Desde este punto. Esta la voy a poner punteada para que quede mejor. Pongámosla así punteada. Desde este punto hasta donde está la barra, hasta donde están las barras, que es este punto, esta distancia vertical que hay desde acá hasta acá, eso es lo que denominamos el de su I. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la distancia que hay desde este punto hasta este punto es igual a esta que se llama de medios, porque el centro de la sección está a una altura de medios. Recuerden que D es el diámetro de la circunferencia. Entonces esa distancia es de medios menos este pedazo que es de su I. Esa es la distancia que hay acá. De medios menos de su I es la distancia que hay desde cada barra hasta el centro de la sección. Yo aquí les quiero colocar también, para que recordemos cómo era la ecuación, esta misma ecuación para la sección rectangular. Entonces este era M sub n 0,85 F'C por A por B. Si ustedes recuerdan, aquí había un H medios menos A medios, que era el brazo de palanca de la sección rectangular, y aquí en estos brazos de palanca eran H medios menos D sub I. Esa fue la ecuación que vimos para la sección rectangular con refuerzo en 4 caras. Entonces, si comparamos esta ecuación, ustedes se van a dar cuenta que es exactamente la misma ecuación. Miren, aquí que tengo 0,85 F'C, ¿qué es esto? A por B, ¿qué es? Es el área de compresión de la rectangular. ¿Qué es X barra? X barra es la distancia que hay desde el centroide
del área compresión hasta el X barra. Esa distancia para nosotros en este caso se llama, en la rectangular vale h medios menos h medios. Y en este caso vale X barra. Y si ustedes miran este pedazo de la ecuación es exactamente igual a este, simplemente que en la sección rectangular trabajo con h y aquí en la circular trabajo con el diámetro de la sección. Entonces estas dos ecuaciones son las que nos van a permitir calcular la capacidad flexocompresión de secciones circulares. De secciones circulares. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaría para poder tener, digamos, todas las ecuaciones? Miren, hasta ahora yo simplemente dije que había un área compresión que tiene esta forma, pero todavía no sabemos cómo calcularla. Lo otro que también dijimos era que por aquí había un punto que se llamaba X barra esta distancia, pero no dijimos cómo calcularlo. Entonces nos falta ecuaciones para poder calcular tanto el área compresión como el X barra. Y lo otro que vamos a tener que calcular, vamos a tener que tener una ecuación para calcular en las secciones circulares, es el D sub I. El D sub I vamos a tener que usar unas ecuaciones especiales para calcular ese D sub I. Entonces aquí vamos a ver, aquí primero vamos a ver cómo vamos a calcular el área compresión y el X barra. Bueno, entonces yo tengo mi sección circular, tengo el área compresión, tengo esta área compresión. Voy a poner un poco más grande la figura. Estoy moviendo la figura para que quede más claro. Regálenme un segundo. Dejémoslo así grande para que se vea. Entonces yo tengo el área compresión. Mírenla acá. Acá tengo el centroide, este punto de acá es el centroide de esta área compresión. ¿Listo? La altura, esta altura del área compresión corresponde a la altura A porque esta es la altura del bloque rectangular. Esta es la misma altura del bloque rectangular. ¿Listo? Voy a ver si acá en este... Miren, esto es lo que estoy diciendo. Este es el bloque rectangular. Entonces, el bloque rectangular genera esta altura que es A, es la misma altura del bloque rectangular, que es la altura, sería la altura de este sector circular. Sería hasta donde llega el sector circular. Entonces, lo que les estoy mostrando es esta misma figurita, donde esto es A, esta altura es A, que es beta 1 por C. Miren, yo aquí voy a hacer este triángulo, voy a ponerlo más grande acá también. Yo tengo este triángulo acá, pero no, quiero mostrárselos mejor en la mía porque las variables que yo uso son diferentes a estas que están acá. Entonces me devuelvo a la figura. Entonces miren, yo tengo A, ya vieron cuál era A, y estoy generando este triángulo. Miren este triángulo que tengo acá. Este triángulo que estoy marcando en rojo. ¿Listo? Ese triángulo, ¿qué dimensiones tiene? Miren, esta hipotenusa, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Esta hipotenusa es el radio. Entonces el radio es simplemente la mitad de la circunferencia. O sea, esto vale de medios, este lado de acá. ¿Listo? Este ángulo que se genera acá lo voy a llamar el ángulo gamma. Ese ángulo que se genera ahí lo llamo gamma, véanlo acá. Este angulito de acá. ¿Listo? Entonces, este lado del triángulo vale de medios. Y esta altura, este pedacito del triángulo es igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a todo esto, desde acá arriba hasta acá, vale de medios porque es la misma. Miren, yo se los marco. Desde acá, desde este punto, hasta arriba, hasta acá arriba,
Esa altura corresponde a de medios, que es el radio. Este es el mismo radio. Entonces, este pedacito es igual a esta altura que es D, pongámosla por acá. Esta altura es D mayúscula. Y ya dibujémosla. Esa D es desde acá hasta acá. Le voy a poner flecha acá y le voy a poner flecha acá. O sea que este pedacito simplemente es de medios, perdón, este me quedó mal porque esto no es de, sino que es de medios. No me quiere dejar. Ahora sí. Esto sería de medios. Dale un segundo, yo le bajo de tamaño para que quede bien. Ah, lo voy a correr para acá. Esta altura es de medios, o sea que este pedacito es igual a todo que es de medio, le quito A. Listo. Entonces voy a decir coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo es lado adyacente, que es de medios menos A. Mírenlo acá. El coseno del ángulo es igual a lado adyacente que vale de medios menos A sobre la hipotenusa que vale de medios. Saco el coseno inverso al gamma, entonces gamma es coseno inverso de medios menos A, pero recuerden que A es beta 1 por C sobre de medios. O sea, esta ecuación me va a permitir calcular este ángulo gamma. Y se puede demostrar con la geometría que si yo conozco el ángulo gamma, automáticamente puedo conocer el área compresión, el área del sector circular. Y esa área del sector circular, que es la que nosotros llamamos el área compresión, va a ser igual al diámetro de la circunferencia al cuadrado sobre 4, que multiplica a el ángulo gamma, que calculamos aquí, el gamma que calcularíamos con esta expresión, por pi sobre 180, menos el seno de gamma por coseno de gamma. Así calcularíamos nosotros el área compresión. O sea, finalmente la única variable que necesitaríamos para calcular el gamma es el C. Miren, esta sería la variable que necesitaríamos para poder calcular el gamma. Entonces, con el gamma calculamos el área compresión y con el gamma y el área compresión calculamos el X barra. El X barra se puede calcular como D al cubo, el diámetro de la circunferencia al cubo, por el seno al cubo del ángulo gamma sobre 12 veces el área compresión. Estas tres expresiones me permiten calcular el área compresión, el gamma, el área compresión y el X barra. ¿Qué serían las variables? ¿Qué serían las variables que requeriríamos? Me voy a devolver para poder calcular la capacidad flexocompresión, que son el área compresión y el X barra, que digamos eran las únicas dos variables que no conocíamos en este momento. ¿Listo? Listo. Entonces ahí resolvimos esa primera parte. Ahora quiero resolver cómo vamos a calcular la localización de las barras. Entonces para eso nos venimos a esta gráfica. Entonces aquí estoy diciendo que tengo la sección circular, aquí tengo la sección circular, por acá están las barras, por acá están las barras, listo. Aquí está la carga excéntrica y ya sabemos que la distancia que hay desde el punto de la sección más cercano a la carga hasta cualquier barra, hasta la barra I, lo llamamos de SUI. Listo. Entonces nosotros tenemos n barras en la sección, n barras en la sección. Listo. Por cada una de las barras trazamos un diámetro como lo ven acá. Entonces al trazar ese diámetro se genera un ángulo que vamos a llamar alfa. Este es el ángulo alfa, que es el ángulo que hay entre dos radios de estos consecutivos. Entonces, por ejemplo, este ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 360 grados sobre
el número de barras. Así voy a calcular el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, para cada barra, midiendo el ángulo alfa desde este cuadrante, miren, el ángulo para la primera barra va a ser el alfa, para la segunda barra, el ángulo total hasta acá va a ser alfa, perdón, hasta este sería 2 veces alfa, para la tercera barra sería 3 veces alfa, para la cuarta barra sería 4 veces alfa, y para la barra I, si yo quiero hallar el ángulo total para llegar hasta la barra I, ese ángulo valdrá I veces alfa. Como les decía, para la primera barra el ángulo vale alfa, para la segunda barra vale 2 alfa, para la tercera barra vale 3 alfa, y para la barra I décima ese ángulo será I veces alfa. ¿Listo? Entonces yo quiero calcular el de su I. Miren, yo quiero calcular el de su I para una barra I cualquiera. Entonces dije, listo, lo voy a calcular para esta barra I. Entonces, ¿a qué es igual este de su I? Mírenlo. Este de su I, ¿a qué es igual? Es igual a de medios, miren, para llegar hasta el centro de la sección, tengo de medios, y a de medios le sumo una distancia z. La voy a llamar z. ¿Listo? ¿Qué es z? Ah, no, es uno de los catetos de este triángulo. Miren, z es uno de los catetos de este triángulo que se genera acá. ¿Listo? Entonces yo digo, me devuelvo acá. Yo digo, d sub i, el d sub i es igual a d medios más z. ¿Listo? Ahora, yo estoy diciendo, para este, voy a calcular este z. Voy a calcular el z. Entonces, yo digo, el seno de este ángulo, el seno de i veces alfa, es igual a qué? O sea, ese seno de i veces alfa, ese es el seno de este mismo angulito. Acuerden que el ángulo y su complemento son iguales. Entonces yo tengo aquí, este ángulo es igual a qué? El seno de este ángulo es lado opuesto, que es esta z, miren, es esta z, sobre la hipotenusa, esta hipotenusa hasta la barra, miren, es la hipotenusa hasta la barra. Vamos a introducir una variable nueva acá, que es la que vamos a denominar d sub c. ¿Qué es d sub c? Vamos a ver si aquí está dibujada. No, acá no estaba. Sí, mírenla acá, d sub c está dibujada acá. ¿Qué es d sub c? Es el diámetro de la circunferencia que pasa por las barras. D es el diámetro de la circunferencia total. Y D sub C es el diámetro de la circunferencia que pasa por las barras. Miren, acá está marcado. Está desde esta barra hasta la barra de acá. El diámetro de esa circunferencia lo llamo D sub C. O sea, me voy a devolver despacio. Si quieren, pongámoslo por acá. La voy a escribir por acá. Entonces D sub C va a ser igual a D, que es el diámetro de la circunferencia, y le quito 2 veces el recubrimiento. ¿Listo? A eso será igual el D sub C. Entonces me quiero devolver aquí a la figura porque estábamos diciendo que el seno del ángulo era igual al lado opuesto que es z sobre la hipotenusa, que es este radio, y ese radio es de sub c medios. O sea que, eh, yo de aquí puedo despejar z, entonces z es igual a de sub c medios por el seno de i por alfa. Simplemente paso esto para acá y es de sub c medios por el seno de i por alfa. O sea que yo puedo decir que d sub i es igual a d medios. O sea, simplemente estoy cogiendo este resultado y lo estoy reemplazando en esta ecuación. Entonces d sub i es igual a d medios más z. Ah, bueno, miremos de dónde sale este signo negativo. Entonces, ¿de dónde sale ese signo negativo? Como yo estoy en la circunferencia,
En la circunferencia todos los senos que estén en la parte superior, acuerde que nosotros manejamos siempre en trigonometría circunferencias de radio unitario. Entonces, todos los senos en el hemisferio superior, superior los senos son positivos, pero en el hemisferio inferior los senos son negativos. Aquí como estoy trabajando un seno en el hemisferio inferior, perdón, entonces ese seno será negativo, por eso es que lo pongo aquí en negativo, menos seno de i por alfa porque está aquí en esta zona de acá, entonces por eso aparece este menos de acá. Y cuando yo hago la suma, por eso aparece este menos. Entonces miren, aquí tengo yo d sub i es de medios menos, al despejar de acá, esto me queda menos de sub c medios por el seno de i por alfa, y eso es lo que reemplazo acá. ¿Listo? Bueno, aquí me falta una cosa y es reemplazar. Vamos a reemplazar esta ecuación. Yo quiero reemplazar esta ecuación en esta barra, en esta barra que está acá. ¿Listo? Entonces, para esa barra, eh, a ver, yo dónde escribo esto. Vamos a ver si me cae por acá. Entonces voy a reemplazar para esa barra. Entonces, el de su i para esa barra va a ser igual a, ¿qué va a ser? Igual a de medios. Ah, bueno, o sea, yo lo que quiero hacer es reemplazar esta ecuación en este punto. Para esta barra, ¿cuánto vale el de su i? Miren, el de su i para esa barra vale de medios. Entonces yo digo, de medios tiene que ser igual a, de medios tiene que ser igual a, la ecuación dice que es de medios menos de sub c medios por el seno de i veces alfa. Segundo, yo pongo esto en símbolo para que quede. Vamos a ver si este en Arial. No me la va a dejar. No me dejó. Entonces dejémosla como estaba, Arial. Y aquí pongamos i por. Aquí voy a poner alfa. No me la dejó colocar como yo quería. Vamos a ver si ahí me deja. Listo. Entonces aquí estoy reemplazando en esta barra. Entonces aquí, ¿qué puedo decir? Miren, aquí de medios se va con de medios. Entonces, ¿qué queda? Me queda que de sub c, me queda de sub c medios por el seno multiplicado por el seno de i por alfa, por el seno de i por alfa, tiene que ser igual a cero. O sea, al cancelar esto me da igual a cero. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Yo tengo un producto igual a cero. Para que eso sea cierto, para que un producto sea igual a cero, uno de los dos tiene que ser cero. ¿Este puede ser cero? No, porque esto es una constante. Lo único que puede ser cero es el seno de i por alfa. Entonces, digamos, para que esto sea verdad, entonces el seno de i por alfa tiene que ser igual a cero. ¿Y cuando el seno de i por alfa es igual a cero? Cuando el ángulo vale ¿cuánto? O cuando vale cero o cuando vale 180 grados, ¿cierto? Cuando vale cero, el seno es cero. O cuando vale 180 es cero. En este caso, para esta barra que tenemos acá, que es la que estamos analizando, ese ángulo tendrá que ser cero.
Entonces decimos I por alfa, para que eso sea cierto, I por alfa tiene que ser igual a cero. Nuevamente, llegamos a que tenemos un producto I por alfa igual a cero. Para que eso sea cierto, uno de los dos, o I o alfa, tiene que ser cero. Y alfa nunca es cero porque alfa es una constante. Miren que alfa es 360 grados sobre el número de barras. Eso es una constante. O sea que el único que puede ser cero es I. Por lo tanto, I tiene que ser igual a cero. I tiene que ser igual a cero. Esa es la conclusión que estamos sacando de ahí. Para poder que esta ecuación me localice bien las barras en la sección circular, yo esta barra, esta primera barra, la tengo que llamar la barra I igual a cero y numerar siempre en dirección contraria a las manecillas del reloj. Vamos a numerar consecutivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Que esta va a ser mi barra I igual a cero, que esta va a ser mi barra I igual a 1, que esta va a ser mi barra I igual a 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta el número de barras que yo tenga ahí. Pero siempre la barra que está en este punto, siempre la barra que está en este cuadrante, siempre esa va a ser la barra I igual a cero. Entonces miren, ¿cuál es la idea? Miren, si aquí la carga está aquí, esta barra es la barra que está en el cuadrante que está a la derecha de la carga. La barra que está en el cuadrante a la derecha de la carga siempre tiene que ser la barra cero. Y voy a numerar en dirección contraria a las manecillas del reloj de forma consecutiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, muchachos, que si yo tengo esta sección circular, esta es mi sección circular, y la carga P está acá, y la carga P está acá arriba, la carga está aquí, la P sub está acá arriba, ¿dónde está la barra cero? La barra cero tiene que ser la que está en este punto. Ahora, sí, esta es mi sección, pero en este caso, la barra está, perdón, y la barra está, y la carga está acá, P sub n. ¿Dónde va a estar la barra cero? Siempre tiene que estar en el cuadrante que está a la derecha de la carga. Recuerde que esto tiene 4 cuadrantes. Dibujémoslos así. Estos son, aquí está esta línea para definir 2 cuadrantes y aquí está esta línea para definir los otros 2 cuadrantes. Entonces, ¿cuál es el cuadrante que está a la derecha de la carga? Para este caso, esta será mi barra, esta de acá será mi barra y igual a 0. En este caso, regálenme un segundo, yo me llevo, me llevo estas líneas, o mejor las dibujo acá. Aquí tengo este cuadrante, estos 2 cuadrantes. Y aquí tengo estos 2 cuadrantes. Entonces, en este caso, la barra I igual a 0 será la barra que está en el cuadrante. Miren, de estos 4 cuadrantes tengo que seleccionar el cuadrante que está a la derecha de la carga. Entonces, es la barra que está acá. Y esa barra, entonces, será la barra I igual a 0. Ahora, ahora, si esta es la sección circular y la carga, bueno, voy a dibujar los cuadrantes. Estos son los cuadrantes. Y la carga está acá abajo.
digamos que está acá, aquí estaría mi carga P sub n. Esta barra, esta barra de acá, es la barra que está en el cuadrante a la derecha de la carga, entonces esa barra será la barra igual a 0. Y por último, ahora, 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 ¿dónde nos falta? Ya la puse arriba, ya la puse a este lado, ya la puse abajo, ahora me falta en este lado. Entonces ahora, si la carga está acá, P sub n, esta barra que está acá es la barra que está en el cuadrante a la derecha de la carga y esa barra será la barra I igual a 0. Y recuerden que las demás barras se enumeran en dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, aquí se enumerarán en esta dirección. Siempre en esta dirección contraria a las manecillas del reloj se enumerarán las barras consecutivas. O sea, ya la barra que sigue será la barra 1, la barra 2, hasta el número de barras que tengamos. Y esa será la forma de numerar las barras para poder usar esta ecuación. Si no numero las barras de esa forma, esta ecuación no me va a permitir localizar adecuadamente las barras en la sección. Listo. Entonces con eso ya tenemos ahí, digamos, la teoría. Voy a guardar hasta donde llevamos acá para poder empezar ya con el ejemplo que les tengo propuesto acá. Listo. Entonces, eh, entonces tengo una sección circular que tiene un diámetro de 30 centímetros y tengo la carga excéntrica, la carga P sub n excéntrica. Aquí ven la excentricidad con respecto al centro de la sección. La sección tiene estas barras, que son 8 barras. Vamos a trabajar con un F'C de 210, un FY de 4200, un recubrimiento de 5 centímetros y las barras son 8 barras y son barras número 5 de 5 octavos. Y me piden que determine la capacidad flexocompresión de la sección en los siguientes casos. Primero, en la falla balanceada. Segundo, cuando se vale 12 centímetros. Y tercero, cuando se vale 22 centímetros. Entonces vamos a empezar con la falla balanceada. Entonces, falla balanceada. La ecuación para calcular la falla balanceada es la misma ecuación que vimos para la sección rectangular con refuerzo en 4 caras. ¿De dónde sale esta ecuación? Recuerden que esta ecuación sale del diagrama de deformaciones. Como el diagrama de deformaciones es el mismo que veníamos manejando, o sea, el diagrama de deformaciones no cambia, entonces esta ecuación no cambia. Es punto .003 por D máximo sobre punto .003 más E sub Y. Entonces aquí lo que necesitamos es determinar el D máximo. Recuerden que el D máximo es el D de la barra que esté más alejada de la carga. Entonces medimos la distancia que hay desde el punto de la sección más cercano a la carga hasta la barra más alejada. ¿A qué es igual a eso? Es igual a este diámetro que es 30 y le quito el recubrimiento, o sea, sería 30 centímetros menos los 5. Aquí tengo 25. Ese es punto .003 por D, D máximo que es 25 sobre punto .003 más E sub Y. Recuerden que para un FY de 4200 ya sabemos que el E sub Y vale punto .00206. ¿Listo? Y eso nos da, un, un C balanceado. Quiere pongámoslo acá, esto es igual a 14.82 centímetros. Bueno, si me escribiera. ¿Por qué no me quiso escribir? Era por el tamaño. A ver, no me quiso.
Regálenme un segundo que no sé por qué no me está escribiendo. Vamos a ver si acá. Bueno, esta belleza ya no quiere trabajar. Bueno, aquí lo voy a colocar. Ah, entonces es 14,82 centímetros. Eso da esto es igual a 14,82 centímetros. Eso me da C balanceado. Listo. Entonces con ese C balanceado nos vamos a apoyar en una tablita. Nos vamos a apoyar en una tabla para hacer los cálculos. Listo. Entonces, en la primera columna de la tabla vamos a colocar el eje. ¿Cuál es el eje? En la segunda vamos a colocar el de su y en centímetros. Vamos a colocar este en centímetros. Listo, este es el SUSI. Luego vamos a tener por acá el FSUSI. Ese esfuerzo lo vamos a tener lo voy a poner acá encimita si algún día me deja. Esto va a ser en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este de medios menos de su I, enseguida explicamos eso. Este en centímetros. Y por último, las unidades de este que es F su SI por de medios menos de su I, esa va a ser en kilo por, kilo sobre, a su vez es en centímetros cuadrados. Esto es kilo sobre centímetro. El esfuerzo es kilo centímetro cuadrado por centímetro, da kilo sobre centímetro, sí. Esas son las unidades de este. Listo, entonces primero vamos a calcular el eje. Entonces para calcular el eje, miremos, recuerden que tenemos que numerar las barras. Entonces aquí tengo mi circunferencia. Recuerden que tengo que localizar los cuadrantes. Aquí tengo esta línea que me define dos cuadrantes. Esta otra línea me define los otros dos cuadrantes. Si me la hubiera dibujado. Listo, ahí están los cuadrantes. Esto se me está enloqueciendo. Regálenme un segundo que esto no me está trabajando bien. A ver si ahí me lo borra. Bueno, no sé qué pasa con esto, pero bueno, aquí tenemos los cuadrantes y recuerden que la barra que está en el cuadrante a la derecha de la carga, que en este caso sería esta barra, esa sería la barra 0. Y numeramos todas las otras barras en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces aquí tengo la barra 0, aquí tengo la barra 1, la barra 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esa es la numeración que colocamos acá en la tabla. La barra 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el de su i. Entonces, para calcular el de su i, primero tengo que calcular el ángulo alfa.
Entonces alfa es igual a 360 grados sobre el número de barras. Entonces es 360 grados sobre el número de barras que es 8, o sea que el ángulo es 45 grados. Ahora voy a calcular el d sub i. D sub i, de acuerdo con lo que vimos, es d medios menos d sub c medios por el seno de i por alfa. Entonces d sub i que es igual a d, que es 30 medios, menos d sub c. Recuerden que ahora mostramos que d sub c era igual a d menos dos veces por el recubrimiento. Entonces en este caso esto sería 30 menos 2 por 5, que es el recubrimiento. Ahí es donde esto nos da 20 centímetros. Entonces, aquí tengo el de sub c es 20 por el seno de i por alfa. Y alfa vale 45 grados. Y ahora para calcular cada d sub i, le vamos dando los valores a la i. Le vamos dando los valores a esa i. Entonces, cuando i vale 0, miren, cuando i vale 0, este eje corresponde a la variable i. Esta es lo mismo que la i. Entonces, d sub i es, cuando i vale 0, entonces miren, esto es seno de 0. El seno de 0 es 0. O sea, 20 medios por 0 da 0. O sea que es 30 medios. 30 medios es 15. Entonces aquí les da el d sub i de 15. Ahora, miren qué pasa. Miren, ahí calculé este de acá. Ahora calculemos este de la barra 2. Entonces para la barra 2, el i vale 2. Este i vale 2. Entonces es seno de 90. ¿Cuánto vale el seno de 90? Vale 1. Entonces esto es 30 medios es 15. 15 menos 20 medios, porque esto es 1, que es 10. 15 menos 10 da 5. Mírenlo, acá está. Listo. Ahora, para la barra 4, miren, la barra 4 tiene el mismo d sub i de la barra 0, no lo tengo que volver a calcular. La 0 y la 4 son simétricas, o sea que el d sub i es el mismo. El de la 0 y el de la barra 4 son iguales, o sea, es el mismo. Si lo quieren calcular, es simplemente para esa barra poner aquí en el i 4. Seno de 4 por 45, 4 por 45 es 180. El seno de 180 es 0, o sea que otra vez da 15. Ahora, vamos a calcular el de la barra 6. Miren, el de la barra 6 que está en este cuadrante. Entonces el de la barra 6, ¿cuánto vale el i? Vale 6. Entonces aquí, seno de 6 por 45 es 270. El seno de 270 grados es menos 1. Entonces esto, menos 1 por menos esto, da más. O sea que es 15 medios más 10 medios. O sea, 15 más 10, 25. Véanlo acá. 25. ¿Listo? En general, esos valores de los cuadrantes no hay que calcularlos, porque de entrada yo ya sé cuánto vale esto. ¿Esto dónde está? En la mitad de la circunferencia, entonces yo ya sé que eso vale de medios. Este 2 es nada más el recubrimiento. Entonces no lo calculo, solo es el recubrimiento. Y la barra, esta barra de acá abajo, ¿cuánto es? Es la D menos el recubrimiento. Esas no las tendría que calcular. Ahora, ¿cuáles sí tengo que calcular? La 1 y la 3 que son una sola y la 5 y la 7 que son una sola. Entonces simplemente lo que hago es, vamos a calcular la de la barra 1. Entonces la de la barra 1 es seno de 1 por 45, o sea, seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y esto sería 30 medios menos 20 medios por raíz de 2 sobre 2, eso me da 7,93. Si miramos la barra
1 y la 3 son simétricas para medir la distancia D, o sea que el de SUI es el mismo, 793 y 793. Ahora, la barra 5 y 7 también son simétricas. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vengo acá y calculo el de la 5. El de la barra 5 es 5 por 45, le aplico el seno y 30 medios menos 20 medios por ese seno me da 22,07. 5 y 7 son simétricas, tienen el mismo de SUI. ¿Listo? Bueno, entonces ya calculamos el de SUI. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el SUSI, o sea, las deformaciones. Estas deformaciones las calculamos con esta fórmula. .003 por C menos D sub I sobre C. Entonces recuerden, para este caso, como estoy en falla balanceada, el C es igual al C balanceado. Entonces, miren, aquí calculo el SUSI. Este me dio menos .4036. Este segundo me dio .0014. Este cuando vale 5 vale .000199. Este .0014, este es negativo, menos .4036, menos .30147. Es importante que tengan claridad de que las barras que tienen el mismo de su I, si el de su I es igual, tienen la misma deformación. Mire, este es igual a este, tienen la misma deformación y solo se calculan una vez. Esta barra y esta tienen el mismo de su I, entonces el SUSI es la misma. ¿Listo? Ahora, ya definido eso, entonces lo que queda es que como ya tengo, pues esto, ¿qué le pasó? Bueno, ahora, como ya tengo esta deformación, entonces puedo calcular el esfuerzo. ¿Y cómo calculo el esfuerzo? Si ustedes recuerdan la clase pasada, hablábamos de las zonas 1, 2 y 3, de acuerdo con la deformación. ¿Sí? Voy a abrir si quieren el gráfico. Dale en un segundo. Para abrir las notas de la clase pasada. Rectangulares, refuerzo en dos caras. Yo miro si fue acá que tenía esto. Espérense un segundo que ya me está abriendo. No era esta. Y este todavía no ha abierto. Un segundo que está un poquito lento para abrir. Ya casi va a abrir. Eh, no es esta. Es esta. Listo, esta sí es. Y se acuerdan de esta grafiquita, que era la sección, las zonas 1, 2 y 3. Y con eso entonces vamos a partir de la deformación, a saber si estamos en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. Entonces aquí, por ejemplo, en este primer caso,
Estamos en zona 2, módulo por deformación me da menos 73. En el segundo caso estoy en zona 2, módulo por zona elástica, módulo por deformación me da esto. En este caso lo mismo, todos estos casos son zona elástica, o sea, ley de Hooke. Y en el único que está en zona 3 es este, miren. Esta deformación estaría en zona 3, entonces ahí calcularía yo el esfuerzo. Listo. Ahora lo que voy a hacer acá es que hago la sumatoria de todos estos esfuerzos y eso me da menos 572. Y aquí, entonces voy a explicar por qué estoy haciendo ese cálculo así. Miren, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer esta sumatoria, la sumatoria a su SI por F su SI. Pero ¿qué pasa con las áreas? Todas las barras tienen la misma área. Como todas las barras tienen la misma área, yo las puedo sacar de este factor común y lo puedo poner acá afuera. Entonces me queda el área de la barra por la sumatoria de los esfuerzos. Esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces me voy a devolver a la tabla y aquí tengo la sumatoria de los esfuerzos y esa sumatoria de los esfuerzos lo multiplico por el área de la barra y eso me da menos 1138. Listo, simplemente eso es lo que hice, hago la sumatoria de los esfuerzos y esa sumatoria de los esfuerzos la multiplico por el área de la barra. Y aquí tengo ya, hago la operación y me da esta sumatoria. Ahora vamos a calcular d medios menos d sub i. D medios es 30 medios, o sea 15, y le voy quitando los de su i, o sea 15 menos 15, 0. 15 menos 793, 707. 15 menos 5, 10. 15 menos 793, 707. 15 menos 15, 0. 15 menos 2207, menos 707. 15 menos 25, menos 10. Y 15 menos 2207, menos 707. Recuerden que el 15 es de medios. De medios, que es 30 medios, este es 15 y siempre le quito el cada de su i. Entonces ahí sí obtengo esta columna. Por último, tengo esta columna que simplemente es multiplicar estas dos anteriores. Miren, este por este es este por este. Hago este producto y al hacer ese producto entonces simplemente multiplico y aquí al final hago la suma. Esta es la suma. Pongámosle acá. Esta es la suma. Y aquí pasa lo mismo que pasó aquí. Miren, me voy a volver a la ecuación. Al devolverme a la ecuación, miren que aquí tengo lo mismo. Esto es sumatoria de A su SI por F su SI por D medios menos D su I. Como esta área es la misma para todos los casos, la puedo sacar de factor común aquí afuera. Y me queda el área por la sumatoria de este pedazo de acá, que es F su SI por D medios menos D su I. Acá me devuelvo ya a la tabla. Aquí tengo esta sumatoria que es la sumatoria de esto y la multiplico por el área de la barra. Entonces este producto me da 329.126. Y así hago la tabla. ¿Listo? Ahora, para poder ir a calcular la capacidad me falta calcular el área compresión y el X bar. Me faltan esas dos variables, el área compresión y el X bar. Entonces, vamos a calcular, para poder calcular el área compresión y el X barra, primero necesitamos calcular gamma. Entonces, gamma es coseno a la menos 1 de D medios menos A, pero A vale beta 1 por C sobre D medios. Entonces, en este caso es coseno a la menos 1 de D medios vale 15. El beta 1 para el F'C que tenemos vale 0,85. Y eso multiplicado por el C, como esté en falla balanceada, es el C balanceado, que es 1485, sobre D medios, que es 15. Me voy a devolver allí a ver si me deja hacer una corrección. Ah, era acá. Este es 1485. Listo. Que es el C balanceado, que es este mismo de acá. Listo. Cuando hago esta operación,
cuando hago esta operación, me da un gamma igual a 80.78 grados. Listo. Y ahora calculo el área compresión, que es, la ecuación es d al cuadrado sobre 4 por gamma por pi sobre 180 menos seno de gamma por coseno de gamma. Entonces reemplazamos, d vale 30, entonces 30 al cuadrado sobre 4. Gamma me dio 80,78 por pi sobre 180 menos el seno del ángulo, que es 80,78, por el coseno del ángulo, que es 80,78. ¿Listo? Y eso me da 281.64. Bueno, aquí, digamos, sí me gustaría hacer una claridad, y es que como todos los ángulos que estamos manejando aquí están en grados, es muy importante que ustedes tengan claridad que su calculadora la tienen que colocar en modo DEC, en modo grados. Si esa calculadora no está en este modo, cuando ustedes hagan los cálculos les va a dar valores totalmente diferentes. Es importante que todos los cálculos que hagamos, como estamos manejando ángulos en grados y funciones trigonométricas, eso tiene que estar en modo DEC la calculadora. Listo. Después de hacer esa claridad, entonces acabamos de calcular el área de compresión que nos dio 281,64 y con esta área compresión y el gamma podemos calcular el x barra. Entonces x barra es d al cubo seno al cubo de gamma sobre 12 veces el área. Entonces es d al cubo es 30 al cubo por el seno, miren el seno de 80,78 que es el ángulo, al cubo, eso lo elevo al cubo, sobre 12 veces el área, y el área nos dio 281,64. Eso me da un x barra de 7.68 centímetros. Ahora, el P sub n, este que es el de la falla balanceada, ¿cuánto vale? Vale 0,85 F'C área compresión más esta sumatoria. Entonces miremos, esto es 0.85 por F'C que es 210 por el área compresión. Me voy a devolver el área compresión. ¿Cuánto nos dio? 281,64. Y a eso le sumo la sumatoria de A sub SI por F sub SI. Este valor lo traemos de la tabla. Recuerden que ese valor es esta sumatoria que sale de acá. Esta es la sumatoria de A sub SI por F sub SI. Entonces ese es menos 1138. Mírenlo acá, menos 1138. Al hacer esa operación me da una carga de 49.1 toneladas. Recuerden que este es el P sub n, ese es el P sub n de la falla balanceada. Este será igual al P sub n de la falla balanceada. Listo. Ahora vamos a calcular el momento. El momento lo calculamos con esta expresión. Entonces reemplacemos. Es 0,85 por F'C que es 210 por área compresión que nos dio 281,64 por X barra. Miren que el X barra nos dio 7,68, que es este que tengo acá. Y más toda esta sumatoria. Recuerden que toda esta sumatoria viene de la tabla. Entonces me devuelvo a la tabla. Y esa sumatoria es esta, de la última columna, que es 329.126. Entonces me regreso 329.126. Al hacer esta operación, entonces me da 715.221 kilos por centímetro, que equivalen a 7.2 tonelada metro. Y este, pongámoslo por acá, va a corresponder al M sub n balanceado. Entonces ya pude calcular cuál es la capacidad de la sección en la falla balanceada. Listo. Muchachos, voy a parar un momentico para tomar un poquito de agua porque estoy muy seco. Denme un segundo. Listo.
Vamos entonces a hacer el siguiente caso. El caso B, cuando C vale 12 centímetros, que es menor que el C balanceado, que es 14,82 centímetros. Por lo tanto, tenemos falla A, tracción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la tabla. Entonces, de la tabla, ¿cuáles son las columnas que cambian? Vea, cambia cambia esta columna y cambia esta columna. Las otras tres columnas, estas tres columnas, quedan iguales porque esas son geometría y la geometría no cambia. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la deformación. ¿Cómo calculamos la deformación? Pues con la ecuación que tenemos acá arriba, la misma para calcular las deformaciones. Esta, su SI es igual a .003 por C menos D sub I sobre C. El C para este nuevo caso vale 12 centímetros y le vamos dando los valores al D sub I. Si quiere pongamos la ecuación acá al ladito. Entonces la ecuación sería S sub SI es igual a ¿qué? Es .003 por C, que el C la voy a colocar acá y abajo la reemplazo. C menos D sub I sobre C. Y esto es igual a E sub SI es igual a 0.003 por el C, que en este caso vale 12 centímetros, menos D sub I sobre C, que es 12 centímetros. Entonces, y le vamos dando valores al D sub I. El D sub I vale 15. Entonces, cuando reemplazo aquí con 15 me da .0075 negativo. Cuando reemplazo en esta ecuación el D sub I con 793 me da .00102. Miren, la barra 1 y la 3 tienen el mismo D sub I, tienen que tener la misma deformación. Son la misma, simplemente la reemplazo. Ahora, cuando el D sub I vale 5, reemplazo este D sub I por 5 y me da .00175. Listo. La barra 0 y la 4 tienen el mismo D sub I, entonces tienen que tener la misma deformación. Ahora, reemplazamos este D sub I 2207 en esta ecuación. Al reemplazar y hacer la operación, eso me da menos .0025. Me da menos .0025. Y la barra 5 y la 7 tienen el mismo D sub I, entonces tienen la misma deformación. Y por último, para la barra 6, en esta ecuación reemplazo este D sub I por 25. O sea que me da menos .00325. ¿Listo? Ahora, con estas deformaciones vamos a calcular los esfuerzos. ¿Cómo? Pues ya vimos, eso es con este dibujito donde tenemos las zonas 1, 2 y 3. Recuerden, la zona 1 es fluencia, compresión, la zona 2 es rango elástico, atracción y a compresión, y la zona 3 es fluencia, atracción. ¿Listo? Entonces, para el primer caso, para la barra 0, con esta deformación, ¿en cuál zona estoy? Estoy en zona 1, en zona 2, perdón. Y en zona 2 es módulo por deformación. Me da este valor. Ahora, para la barra 1, ¿en qué zona estoy? Con esta deformación estoy en zona 2. Módulo por deformación me da este valor. Estas dos, perdón, ahora calculo esta. Para esta, con esta deformación estoy en zona 2. En zona 2 es módulo por deformación. Me da 3570. La barra 1 y la 3 tienen la misma deformación. Tienen que tener el mismo esfuerzo.
La barra 4 y la barra 0 tienen la misma deformación. Entonces tienen que tener el mismo esfuerzo. El esfuerzo es igual, miren. Si tienen la misma deformación, tienen que tener el mismo esfuerzo. Ahora, la barra 5. La barra 5 está en zona 3. Y en zona 3 el esfuerzo vale menos 4200. La barra 5 y la 7 tienen la misma deformación. Si tienen la misma deformación, tienen el mismo esfuerzo. Están en la misma zona 3, o sea que el esfuerzo vale menos FY. Por último, la barra 6 está en zona 3 y en zona 3 el esfuerzo vale menos F sub Y, menos 4200. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacemos la suma algebraica de todos estos esfuerzos. Esa suma algebraica de los esfuerzos me da menos 7928. Y esa suma, como solo tengo aquí los esfuerzos, para poder tener la suma de A sub SI por F sub SI, primero sumo los esfuerzos y esa suma de los esfuerzos la multiplico por el área de la barra, que es la barra número 5, tiene un área de 1.99. Al hacer este producto, eso me da menos 15.777. Listo. Por último, necesitamos calcular esta última columna. Entonces, esta última columna, ¿cómo la calculamos? Multiplicamos el esfuerzo por D medios menos D sub I. O sea, multiplicamos estas dos columnas. 1530 por 0 da 0. 2081 por 707 da 14.713. 3.570 por 10 da 35.700. 2081 por 707 da 14.713. 1530 por 0 da 0. 4200 negativo por menos 707 da 29.694. Menos 4200 por menos 10 da 42.000. Y este por este da 29.694. Simplemente son estos productos. Ojo con los signos, no se les pueden perder los signos. Ahora hago la suma algebraica acá. Esa suma me da 166.514 y eso lo multiplico por el área de la barra, que es 1.99. Hago este producto y eso me da 331.363. Listo. Ahora, ya tengo la tabla. ¿Qué me falta para ir a las ecuaciones? Siempre para ir a las ecuaciones necesito tener la tabla, porque de ahí saco las sumatorias. Y necesito el área compresión y el X bar. Entonces ya tengo la tabla, ahora vamos a calcular el área compresión y el X bar. Para poder calcular eso, primero tengo que calcular el gamma. Gamma es coseno a la menos 1 de D medios menos A sobre D medios. O sea, es coseno a la menos 1 de D medios, que es 30 medios, o sea, 15. A, recuerden que es beta 1 por C, o sea, 0.85 por el C, en este caso el C es 12, sobre D medios, que es 15. Eso me da un ángulo de 71.34 grados. Entonces, con ese ángulo vengo y calculo el área compresión, que recuerden que es d al cuadrado sobre 4, o sea, 30 al cuadrado sobre 4, que multiplica a el ángulo, que es 71.34, por pi sobre 180, menos el seno del ángulo, estoy aquí, seno del ángulo, por el coseno del ángulo. Listo. Al hacer estas operaciones, me da un área compresión de 211.95 centímetros cuadrados. Ahora, con este ángulo y esta área compresión, calculamos el X bar, que es d al cubo seno al cubo del ángulo sobre 12 veces el área.
Entonces es d al cubo, que es 30 al cubo, por el seno del ángulo, que es 71,34 al cubo, sobre 12 por el área, que es 211,95. Eso me da un X barra de 9,03 centímetros. Esa es la distancia X barra. Ok, con ese X barra y el área compresión y la sumatoria ya puedo calcular el P sub n. Entonces P sub n es 0,85 F'C por área compresión más esta sumatoria. Entonces es 0,85 por F'C, que es 210, por el área compresión, que nos dio 211,95. Veanla acá. Más la sumatoria. Vamos a ver en la tabla cuánto nos dio la sumatoria. La sumatoria de A sub SI por F sub SI es esta. Y esa nos dio menos 15.777. Miren que es el que coloco acá. Al hacer esta operación me da 22.056. O sea, 22,1 toneladas. Recuerden que como mi C, voy a devolver, es menor a C balanceado y estoy en falla tracción, tengo que garantizar que mi P sub n, como estoy en falla tracción, sea menor que el P sub n de la falla balanceada. Recordemos cuánto nos dio el P sub n de la falla balanceada. Nos dio 49,1. O sea que mi P sub n, que es este, me dio menor que el P sub n de la falla balanceada, que es igual a 49,1 toneladas. Recuerden que tengo que garantizar que se cumpla esa condición. ¿Listo? 7,2. Listo. Ahora, regálenme un segundo de una vez, yo pongo acá antes de que se me olvide cuánto es que da este. Este da 7,2 toneladas metro. Listo. Entonces, ahora reemplacemos aquí P sub n por E, que es el momento, es esta expresión, la misma expresión. Entonces, a reemplazar es 0,85 por F'C, que es 210, por área compresión, que nos dio 211,95, por X barra, miren el X barra es este, nos dio 9,03 centímetros, que ese es el que estamos colocando acá, vea, 9,03, más esta sumatoria, y esa sumatoria es de la tabla 331, 363, es la suma de la última columna. Miren este de acá. Entonces, 331, 363. Eso nos dio 672.996 kilocentímetros. Ese momento me dio 6,7 toneladas metro, simplemente dividido por 1000 y dividido por 100. Y yo tengo que garantizar que el momento siempre sea menor que el momento de la falla balanceada. El momento siempre tiene que ser menor que el momento de la falla balanceada. O sea que en este caso estamos cumpliendo esa premisa. Ya ahí pudimos calcular la capacidad flexo-compresión de la sección en la falla, perdón, cuando C vale 12 centímetros, que es falla tracción. Listo. Ahora vamos a hacer este último caso, que es cuando C vale 22 centímetros. Como vale 22, es mayor que el C balanceado, que es 14,82. Por lo tanto, tenemos falla compresión. Como mi C es mayor que el C balanceado, voy a tener falla compresión. Entonces, miremos en la tabla qué es lo que tenemos que calcular. Entonces, recuerden, esta columna y esta columna son las que tengo que calcular. Entonces, miremos el SUSI, SUSI, que es la deformación. Entonces recuerden que eso es, para este caso es .003, por el C, ya el C vale 22, menos D sub I sobre
C que vale 22. Y le vamos dando los valores al D sub I. Entonces cuando D sub I vale 15, me da este valor. Cuando vale 7,93 me da este valor. Cuando el D sub I vale 5 me da este valor. Y así calculo todos los valores de acá. Simplemente cambiando en esta ecuación el D sub I por el D sub I que tengo en cada caso. Recuerden que si tengo el mismo D sub I no tengo que volver a calcular porque la deformación es la misma. Si tengo dos con el mismo D sub I van a tener la misma deformación. Listo. Con esta deformación y esta gráfica de las zonas 1, 2 y 3 que vimos la clase pasada, vamos a determinar cuál es el esfuerzo asociado a cada deformación. Entonces, para el primer caso, con esta deformación estoy en zona 2, módulo por deformación. En este caso estoy en zona 2, módulo por deformación. En este caso estoy en zona 1. En zona 1 es FY. En este caso es zona 2, módulo por deformación. En este caso es zona 2, módulo por deformación. En este caso es zona 2, módulo por deformación. Igual que aquí, igual que acá. Entonces aquí casi todos fueron zona 2 y el único que no fue zona 2 fue este, que fue zona 1. Esta deformación estaba en zona 1 y en zona 1 el esfuerzo vale FY. De resto todos los otros fueron zona 2. Ahora simplemente, bueno, aquí hago la sumatoria, esa sumatoria de los esfuerzos me da este valor, 15.055, y eso lo multiplico por el área de la barra, que estoy acá, que es la número 5, y eso, al hacer este producto me da este valor. Ahora, necesitamos calcular esta columna. Esa columna la obtenemos multiplicando estas dos. Entonces, al hacer estos productos obtengo esto. Este por este da 0, este por este da 27,693, 42.000, bueno. Ya hago todos estos productos y al final hago la suma, sumo todos estos valores. Eso me da 106,024. Y esta sumatoria la multiplico por el área de la barra. El área de la barra es 1,99. Este valor por 1,99 me da 210.988. Ya tengo la tabla. ¿Qué me falta para poder ir a las ecuaciones? Recuerden, necesito la tabla y necesito el área compresión y el X barra. Pero para poder calcular el área compresión y el X barra, primero necesito calcular el gamma. Entonces calculamos gamma. Gamma es coseno a la menos 1 de D medios, que es 15, menos beta 1, que es 0,85, por C, el C en este caso es 22, sobre D medios, que es 15. Al hacer esta operación, eso me da 104,28 grados. Ahora, con este ángulo, calculo el área compresión. Entonces, 30 al cuadrado sobre 4 por gamma, que es 104,8, por pi sobre 180, menos seno del ángulo, que es 104,28, por el coseno del ángulo, que es 104,28. Hago la operación, esta operación, y eso me da 463,29 centímetros cuadrados. Ahora puedo calcular el X barra. X barra es igual a 30 al cubo, o sea, D al cubo por el seno del ángulo al cubo sobre 12 veces el área. El ángulo es 104,28 y el área es 463,29. Al hacer esa operación, eso me da 4,42 centímetros. Listo, ya tengo la tabla, ya tengo área compresión y ya tengo X barra. Ya puedo reemplazar en las ecuaciones. Entonces, reemplazando en las ecuaciones, tengo que P sub n es igual a
0,85 por F'C que es 210 por área compresión que nos dio 463,29 más la sumatoria que es lo que viene de la tabla que es 29,959 que está aquí. Hago esta operación y eso me da 112.656 kilos. Esto es igual a 112.7 toneladas. Y recuerden que como estoy en falla compresión, ese P sub n tiene que ser mayor que el P sub n de la falla balanceada. Listo. De la misma forma, vamos a calcular el momento flector. Entonces el momento flector va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0,85 por F'C que es 210 por el área compresión que es 463,29 por el X barra, que el X barra me dio 442. Y a eso le sumo la sumatoria de A sub SI F sub SI por D medios menos D sub I. Recuerden que ese valor viene de la tabla. Entonces en la tabla es este producto final que tengo acá. Esa es la sumatoria de A sub SI por F sub SI por D medios menos D sub I. Hasta aquí recuerden que es esta sumatoria. Para poder tener el área, lo multiplico acá por el área y eso me da ya el total. Entonces ese es 210,988 que me da 576.510 kilocentímetros, o sea 5.77 tonelada metro. Y recuerden que ese tiene que ser menor que el momento de la falla balanceada. Este que me dio acá, tengo que garantizar que sea menor que M sub n balanceado, que si ustedes recuerdan para este caso es 7.2 toneladas por metro. O sea que cumple la condición. Recuerden que el momento siempre tiene que ser menor que el momento de la falla balanceada. La carga es la que es menor cuando tengo falla tracción y mayor cuando tengo falla compresión. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que ese era el tema que íbamos a desarrollar hoy, que era el tema de secciones circulares. Aquí voy a guardar el archivo y ese archivo es el que les voy a compartir en un ratico. Voy a